Bien, nuevamente estamos con ustedes en este programa Somos el Mundo para toda la familia, ¿no es cierto, Miguel? Así es, y el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener un invitado. Y es un invitado bien especial, cuando lo vean se van a sorprender. Exactamente, aquí en tu programa Somos el Mundo, estamos todos los días viernes para ti, para todos ustedes. Por Eventos Totales TV, no se olviden en Facebook, YouTube y en la página web. Así es, entonces estamos regresando un momentito con nuestro personaje invitado. Van a ver ustedes que nos vamos a divertir bastante. Volvemos. Ya estamos de vuelta. Ahora sí, aquí está nuestro invitado especial. ¿Lo pueden apreciar? ¿Lo ven? Es pequeñito, pero muy bonito. ¿No es cierto, Cuyín? Así es, amiguitos, ¿cómo están ustedes? Él es Cuyín y nos va a contar una historia muy bonita sobre su vida y cómo es que nació. A ver, Cuyín, empezamos. Primero saluda pues a nuestros televidentes que deben estar ansiosos por conocerte. Buenas tardes, amiguitos. Papito, mamita, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? El día de hoy voy a presentarme para que ustedes me puedan conocer. Ajá. Entonces vamos a ver. Primera pregunta. Esto es como un cuestionario de colegio. A ver. ¿Cuándo naciste? ¡Oh! Yo hace muchísimo tiempo. O sea, me dice que eres viejito. ¿Ah? No, pero bien conservado, por si acaso, bien conservado. Ah, ya. No, yo dije, tan viejito, ya está bueno para el platito ese, ¿cómo le llaman ese platito? Ah, el cuy chactao, ¿no? Ese cuy que lo golpean así, lo fríen, bien rico. Ustedes, muchos de ustedes en sus casas, a sus abuelitos, sus papás, sus mamás, que cuando vienen de provincia, han escuchado hablar del cuycito frito y del cuycito chactao, ¿no es cierto? La gente de Arequipa, ese picantito de cuy, ¿no? Bien. Espera, también, que yo quería hacer una pregunta, Cuyín.
Mira, Cuyín, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo naciste? Ajá, eso queremos saber todos. ¿Cuándo naciste? Porque dice que eres viejito. Bueno, usted me está preguntando por mi edad, ¿no? Vivos son. No les voy a decir mi edad. Al menos la fecha, para nosotros sacamos nuestras conclusiones. Ustedes también con su calculadora sacan la cuenta para ver cuántos años tiene Cuyín. Bueno, yo nací en 1970 y... No. ¿70 y cuántos? 25. ¿Ah? 25. No te escucho nada. 1970 y ya es bien, bastantes años, ¿ah? Bastantes años. No, bueno, 1975. Ya, 75. ya lo dije ya. Ya. Sí, algo recuerdo de eso entre sueños. Yo aún no había nacido. Sí, mentiroso. Mentiroso. Yo nací ahí, ustedes ya habían nacido ya. Los dos. Claro, me acuerdo. Tu primer trabajo fue cuando tú naciste. Pues, ¿no? Yo me recuerdo, había una revistita llamada Urpi. Sí, la revista Urpi, yo nací ahí. Ahí por primera vez me publicaron y salió mi cara. Mi cara bonita, mira, 000. Ah, eso, ahorita va a venir una polémica por eso de que primero. Pero vamos a seguir conversando, vamos a ver. O sea, naciste en el 75 en una revista llamada Urpi. Sí, ¿cierto? Ya hace muchísimos años en la prehistoria de... ¿Cuál prehistoria? ¿Cuál prehistoria? No. Historia nada más, por si acaso. Bien, a ver, sigue contando, ¿qué hacías ahí? ¿Qué hacías en ese pequeña revista o era una revista de gran difusión? No, era una revista muy famosa. Yo allí salí por primera vez en una historieta. Ahora, espérate, ahora que me acuerdo, hace unos meses atrás, hace más o menos 6 meses, en la Casa de la Literatura hicieron un homenaje a las ilustradoras y a las revistas infantiles. A ver, cuenta, ¿cómo es eso? Y ahí pude ver la revista Urpi guardada en un armario, ¿no? Con su vidrio bien cubierto y creo que le habían hecho unas lacas especiales para que se conserve. Y eso me dice pues, que es esa revista era muy importante. Sí, exactamente, era una revista muy importante. Y yo quiero decirle a Cuyín que en esa revista, justamente, en la Casa de la Literatura, cuando la abrimos, encontramos ahí un dibujo donde estabas tú, Cuyín. ¿Sí? ¿En serio? Claro, sí lo vimos. Era una historieta pequeñita, ¿no? Una paginita ahí, y creo que estabas con unas llamitas, unas vicuñitas, algo así. No recuerdo muy bien. Ya, está bien. Yo trabajé allí en varios números, salí en varios números en esa revista. En aventuras muy bonitas. O sea, me está diciendo entonces que naciste en el 75 como historieta. Exacto, como historieta. Muy bien, apunten, esto es parte de la historia, es parte de la historia, sobre todo de la historia de la historieta en el Perú, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Y después qué pasó? Porque de ahí creo que no he escuchado hablar más de Cuyín y historietas, ¿sabes? ¿Qué pasó? Bueno, la revista terminó su ciclo, cerró, entonces yo me tuve que ir nomás con mis maletitas a otro lado, pero regresé. ¿Cómo regresaste? Yo regresé convertido en un locutor de radio. Locutor de radio. Ahora, ahí ya me acuerdo ya, porque nosotros hacíamos el programa que se llamaba Somos el Mundo por una emisora llamada RBC de Lima, y ahí fue donde los niños escucharon por primera vez la voz de Cuyín. En un programa se llamaba Somos el Mundo. Somos el Mundo. Así es. Sí, Somos el Mundo se llamaba. Por eso hemos rescatado a Cuyín desde esos años, 90 más o menos, si no mal recuerdo, 90 y tantos. Y después, cuando pasaron a hacer el programa, me acuerdo que pasaste a Radio Latina, Cuyín. Sí, he estado en varias radios, por varias emisoras, y yo trabajaba con ustedes, con las dos. Así es, así. Y un personaje que también me acuerdo, un tal Miguelacho. Miguelacho, si nos estás escuchando, nos estás viendo allá en Argentina, saludos a Miguel, Miki García,
el popular Mickey García, que está en Radio Frecuencia Latina, allá en Argentina. Es uno de los locutores deportivos bien renombrados allá en las radios de Argentina. Sí, Ese fue uno de tus y él compañeros. Salió de acá, él salió de aquí, de Somos el Mundo. Bien, saludos para Mickey García, que nos estás viendo allá en Argentina. Te enviamos un saludo desde acá, desde Perú, y esperamos que tú también de allá le envíes un gran abrazo a Cuyín, que está apareciendo después de muchos años. Así es, así es. Bien, entonces ya hemos escuchado tu periplo en los medios de comunicación, y ahora después recuerdo que había otro programa que se llamaba el Valle de los Valores. Ah, sí, ese también fue. Y ahí estabas con Maquizapa. Había un personaje, un monito que le llamaba Maquizapa. Ah, sí, ¿Y qué pasó con Maquizapa? No sé, se fue a la selva, pues nunca más lo volví a ver. Ah, qué interesante, interesante, porque me acuerdo que él contaba todas las historias que venían de la selva, él lo contaba. Él era especialista en todo lo que era literatura selvática, el Maquizapa. Bien, estamos viendo entonces a nuestro personaje, el entrevistado especial de hoy día. Por eso dijimos, es una sorpresa. No era un escritor, no era un poeta, no era un artista de teatro, era un comunicador social llamado Cuyín, que se dedicó exclusivamente a hacer todas las programaciones para niños. Por eso hoy te felicito, Cuyín, te doy la mano. Gracias, muchas gracias, Te doy la muchas mano, gracias. porque has Aplausos, demostrado aplausos. que a pesar de los años, aún estás aquí. Si no estuviste en historieta, ahora estás en títere. Te veo que estás en títere ya para la televisión. Antes era solamente en radio, locución, y hacía un programa bonito, yo me acuerdo. Pero ahora vamos a ver hay una parte que recuerdo, la parte polémica. ¿Quién fue el primero, el huevo o la gallina? Ah, esa pregunta, no sé. Algunos dicen huevo, otros la gallina. Para mí ninguno. Hay un escritor, hay un dibujante, historietista llamado Oceayo, Martín Oceayo. Martín Oceayo, sí, es Martín Sí, Oceayo. él ha escrito algo sobre tu vida en una página web, ¿no? En un blog de Martín Oceayo. Y ahí cuenta un poco la historia de Cuyín. Y una parte polémica, en unas cuantas líneas le dedica una parte polémica a quién fue primero. Por eso dije, el huevo o la gallina. ¿Quién fue primero, el Cuy o Cuyín? ¿Ah? ¿Quién fue primero? ¿El Cuy de Acevedo o el Cuyín de Somos el Mundo? Oh, pero yo, por si acaso, yo no metí la mano ahí, ¿eh? Yo solamente he sido, no, he nacido en el 75 y nunca más dije que yo soy el primero ni nada, por si acaso, por si acaso. Bien, entonces de aquí podemos sacar deducciones, ¿no es cierto? Creo que el otro personaje que lo felicitamos porque no es lo mismo, que el Cuyín es un personaje infantil, mientras que el Cuy es un personaje que tiene otro tipo de público. Así es un personaje creado por un gran dibujante como es Juan Acevedo. Y este Cuy nació en 1977. Ajá. O sea, es un poquito menor que Cuyín. Y menor que yo soy Casi 10 años mayor. hermanitos. Oh, Casi hermanitos. casi hermanito. Ay, bueno, ya, está bien. Está bien. Entonces, conversemos un poco, ya que te has presentado, queremos saber cuáles son ahora tus proyectos. ¿Tus proyectos cuáles son? Bueno, mi proyecto, me da vergüenza decir mi proyecto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te da vergüenza? Estamos aquí entre amigos. Ahí, mira tu público. ¿Te están mirando, tu público? Hola. Estás aplaudiendo, Gracias. Y ya, todavía sigue siendo guapo, a pesar de los años. ¿Sí, Cuyín? Así es. Bueno, tú me estabas diciendo algo, pero no, la emoción ha hecho que me olvide. ¿Pero qué es lo que vas a hacer ahora, de aquí en adelante? Mis proyectos. Yo dije que tenía un poquito de Tienes un vergüenza. fabuloso contrato, me dijeron. Sí, es que lo que pasa me da vergüenza porque el serrucho está allá. Un contrato mejor que el de Guerrero, así me han dicho. No, es que ¿sabes por qué? Es que No, ya sé qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que Cuyín Ajá. tiene vergüenza porque cree que es un serrucho. Que va a ¿Serrucho de serruchar, qué? sí, va a serrucharnos a uno de nosotros, dice. no,
mentira, mentira, mentira. No, Esas no, son no. habladurías. ¿Qué va a hacer? Nosotros No, conocemos no, de no, años no. y hemos trabajado siempre en grupo. Siempre hemos Claro, trabajado claro, los claro. 3. Cuando estuvo Miki, 4. Cuando estuvo Maquizapa éramos 5. Hemos llegado a ser hasta 6 en un programa. Así es. ¿Te acuerdas Bueno, de Pau Gil? yo no me acuerdo tampoco ya. Yo tampoco me acuerdo, pero sí existió alguna vez. Bien, entonces, damos la sorpresa. Ya, bueno, A yo... partir de hoy, sí, a a ver. partir de hoy día, Ajá. el Cuyín va a ser un integrante más del programa. Y se va a dedicar junto con nosotros a llevar y conducir el programa, ¿no? A hacer también entrevistas, seguramente algunas preguntas impertinentes que se le va a salir ahí para hacer a los escritores, ¿no? Y a la gente que está dedicada a la literatura infantil y a todo lo que es el mundo infantil. Él va a estar acá, por eso dije que tenía un contrato mejor que el de Paolo, mucho más elevado, sí, yo contratado voy a exclusivamente para hacer- el programa Somos el Mundo, Yo voy a... aquí en Eventos Deja hablar, Totales TV. güey, deja hablar, tú hablas mucho. A ver, Yo- ya te escucho. Yo voy a ser parte del programa Somos el Mundo y voy a hacer las entrevistas, ¿ya? Las entrevistas, vamos Sí, sí. a hacer la entrevista, eso de voy a hacer, vamos a hacer la entrevista. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a hacer, también yo digo lo mismo, vamos a hacer, no que tú solo lo vas a hacer, ¿no? Bueno, está bien. Ya, lo haremos entre los 3, pues. Ya, entonces, ya saben, a partir de la próxima semana, Cuyín está con nosotros en el programa haciendo entrevistas, comentando sobre libros, porque va a comentar, el buen lector, ¿ah? Ah, Buen Claro, lector. claro, yo he leído bastantes Es libros. buen lector y buen crítico, así que Sí. cuidado, señores escritores, acá tenemos un buen crítico, ¿ah? Hay que cuidarse y hay que, cuando entreguemos los libritos para que lo lea Cuyín, hay que revisarlo bien, porque es minucioso. Cualquier cosita, a nosotros con nuestra fábula ya nos han encontrado varios errores, imagínate, ¿no? Sí, claro. Es que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando escriben libros. Y tienen que saber también a quién están dedicando los libros, quiénes lo van a leer. Eso es muy importante. Bien, entonces, ¿qué te parece, Cuyín, si conversamos un poquito más? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir ya practicando aquí en ¿Quieres vivo. hacer práctica? Ya. Sí, vamos a ir ¿Práctica de qué quieres practicando. hacer? Voy a hacerte una entrevista a ti. Ya, pero antes de la entrevista, vamos a un corte comercial. Estamos aquí en Eventos Totales TV, la televisión que tú esperabas, en programa Somos el Mundo. Regresamos.
estamos en el programa Somos el Mundo a través de Eventos Totales TV y conversando acá con nuestro amiguito Cuyín y Víctor, a quien Cuyín les va a hacer una entrevista. Sí, yo voy a hacer una entrevista, A ver. Una entrevista sobre... El libro de fábulas peruanas, pues. sobre la producción literaria que tenemos. Exacto. Bien. Empecemos entonces, a ver, vamos a probarte como entrevistador. A ver qué tal, acá está el libro. Ojéalo, míralo. Ya, ahí está, obsérvalo. Ya, caray. Ya, concéntrate. Muy bueno, empieza a buscar las preguntas en tu cerebro. Muy bueno el libro, muy bueno. Es puro alfalfa. Ajá, bien. Puro Ahora sí, vitamina E. voy a hacer las preguntas, ¿ya? A ver, empezamos. A ver, este libro, ¿cómo se les ocurrió ponerle el título de Fábulas Peruanas? De fábulas peruanas. Ajá. Vamos a contar más o menos cómo nace este libro, Fábulas Peruanas. Empezamos en la prehistoria. Ya. Hace Ahí sí, hace muchísimo tiempo, cuando nosotros éramos aún pequeños, 8 años, más o menos 9 años, nos gustaba leer las fábulas de Esopo, de Samaniego, de La Fontaine. Éramos asiduos lectores de ese tipo de libros, puro fábulas era en esos tiempos, ¿no? Después, con el tiempo hemos ido cambiando a otra literatura un poco más, se dice un poco más compleja, ¿no? Más conceptual, ¿no? Pero en esos tiempos nosotros leíamos fábulas. Y entonces, una inquietud que teníamos, me acuerdo yo, porque en la casa mi abuelita traía cuyes y criaba cuyes. Hay un corralito tenía de cuyes. Guardo. ¿Así igualito tú? ¿Sí? Igual, sí. Todos tus hermanitos, pero están se puede decir tus antepasados. Ya. Entonces yo fui inspiración. Ellos fueron inspiración para que yo nazca. Nosotros nos preguntamos, pero yo leo una fábula de Esopo, encuentro el león, la jirafa, el elefante, el tigre, y no encuentro una llamita, no encuentro un cuy que lo veo ahí correteando todo el corral, dando vueltas, comiendo su alfalfita. No lo veíamos nosotros nos preguntábamos por qué no hay historias que cuenten sobre ese cuy, que cuenten sobre la llamita, que cuenten sobre el cóndor. Entonces eso se nos dio a nosotros, como se puede decir, quedó en nosotros, en nuestro cerebro implantado, como un pequeño chip ahí metido. Terminamos la universidad y aún estaba ese chip ahí metido, de por qué no se ha hecho fábulas, así como hace Esopo, como han hecho Samaniego, como ha hecho La Fontaine, ahí en Europa. Aquí en el Perú, si acá nuestra literatura es muy rica. Entonces, sí, así es. Sigue. Entonces empezamos nosotros a viajar. Hemos ido a la selva, hemos ido al sur, Arequipa, al norte, Trujillo, todas esas zonas, buscando literatura de fábulas peruanas. Lo que encontramos fue como 10 fábulas peruanas que sí eran fábulas, y el resto es mitos, leyendas y costumbres, que vimos que era interesante convertirlas a fábulas, y la convertimos en fábulas, y el resultado fue este libro con 50 fábulas, aproximadamente un poquito más de 50 fábulas peruanas basadas en todo lo que es nuestras costumbres, nuestra literatura, mitología andina. Bueno, ¿y cuánto tiempo se demoraron en escribir este librito? ¿En escribir? Bueno, en escribir te puedes demorar un año. Pero el concebirlo es lo que demora más. Como todo escritor sabe, cuando uno hace una novela o escribe un cuento, el momento en que uno escribe puede pasar 1 año, 2 años, 3 años. No hay tiempo para escribir un libro, porque a veces uno puede escribirlo de frente en 1 mes, pero te pasas 2 años corrigiendo. Lees, cambias el argumento, cambian los personajes, cambian el concepto, la sintaxis vuelves a cambiarlo porque no coincide, o aumentas a la historia, quitas de la historia, y todo ese proceso que se da al escribir. Eso pasó con esto, y esto nos tuvo como 10 años, ¿ah? Unos 10 años. 10 años. 10 años desde que concebimos la idea
qué tan conseguimos- trabajazo, qué tan trabajazo. Bueno, Sí, el escritor tiene esa posibilidad, ¿no? De que escribe sin tiempo, es atemporal. No es que hoy hago, para mañana entrego, no. Hoy hago, pero hace muchos años ya tenía yo la idea. Entonces lo plasmo en un papel o en la computadora, paso a paso. Así nació este libro, así nació este librito, las fábulas peruanas. muy bien, interesante, interesante. Ahora te quiero hacer otra preguntita, ¿ya? A ver, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Ustedes cómo hicieron para sacar esas historias? ¿Viajaron? Sí, ¿Qué cosas viajamos, leyeron? viajamos. Porque han leído Como dijimos bastante. al principio, viajamos a la selva, al norte, al sur. Y ahí conversando con gente, ¿no? Con escritores, a veces con gente campesina mismo que nos contaba una historia pequeña o de repente nos contaba una costumbre y veíamos que tenía pasta para que sea fábula y lo hicimos fábula, porque no todo lo que nos han contado eran fábulas, podía hacerse fábula. Hemos escogido las que eran adecuadas para que se conviertan en fábulas. Y próximamente vamos a seguir trabajando en fábulas porque creo que es una de las especialidades con las que nos identifican a nosotros, a los hermanos Atacuri, como fabulistas. Exacto. Yo quería también agregar algo, que este libro de fábulas peruanas también ha sido reconocido a nivel internacional, o sea, en otros países se conoce de este libro. Y es muy interesante, ¿por qué razón? Porque la propuesta que está en este libro es una propuesta novedosa. ¿Y cuál fue esa propuesta? ¿Cuál fue? Dila tú. La propuesta está acá en el libro. El libro tiene 3 objetivos. Este libro tiene 3 objetivos. El primer objetivo es incentivar la lectura en los niños. Segundo, inculcar los valores morales modernos. Y tercero, forjar una identidad cultural propia. Son 3 puntos que hemos desarrollado en este libro. El primero, incentivar la lectura, como tú sabes, Cuyín, es que como las fábulas son cortitas, los personajes son bien simples, las historias son monoaccionales, es fácil que el niño no lo aprenda, lo lea, lo entienda. Comprensión lectora, primer punto. Segundo, inculca valores morales. Claro, porque enseña acá al trabajo en conjunto, enseña a no mentir, enseña a ser honesto. No, te cuenta historias que te va a hacer reflexionar. Ese es el segundo punto. ¿Y el tercero cuál es? La identidad cultural propia. Porque Ah. todo esto son fábulas que hablan de nuestra realidad. Hablan de lo que tenemos acá en el Perú y lo que podemos brindar nosotros a este mundo globalizado, porque el mundo globalizado justamente necesita que nosotros podamos brindar lo que tenemos al mundo, darle, entregar y aportar con algo de nuestra cultura. Entonces, eso es lo que dicen, es el aporte de ustedes, el aporte de ustedes como autores en este libro, la Así identidad es, así nacional es. dentro de la fábula. Así es, incluso este libro en el 2003, que se publicó la primera edición, el diario El Comercio lo tuvo entre la selección del libro del año. ¡Oh! ¡Qué Tú en bien! ese tiempo estabas durmiendo, estabas invernando, no, es muy- Sí, yo había dejado la radio, pues. Así es. Y después fue seleccionado también por la Biblioteca Digital Internacional de la Universidad de Maryland, de Estados Unidos, para que integre los 44 libros representativos de la literatura infantil peruana en ¡Qué bien, qué en bien! esa universidad. ¡Qué bien! Eso sí es una sorpresa. Sí, y después es mencionado siempre en entidades extranjeras, en México, editoriales como Norma, como Vincent Vives, ¿no? Y otras editoriales extranjeras que han tomado algunas fábulas nuestras de acá para hacer sus trabajos de estudio para los escolares de primaria y secundaria. Ese es el recorrido breve que te puedo contar, Cuyín, sobre estas fábulas y la importancia que tiene
yo creo que el esfuerzo que hemos hecho nosotros se va viendo recompensado porque no tanto por un reconocimiento que busquemos, sino porque llegue a las manos de los niños. Y por eso estamos nosotros visitando los colegios. Justamente hoy día estuvimos en el Callao, exacto. ¿no es cierto, Miguel? Hemos estado en el Callao, sí, Cuyín. ¿Ah, sí? ¿En el Callao? No te llevamos. ¿Por qué no me llevó, pe? Es que ahora que ya estás contratado aquí en el programa, vas a tener que acompañarnos, porque es parte de nuestra promoción. Ya hemos estado en un saludo justamente para todos los niños de allá del centro educativo, institución educativa Sarita Colonia en el Callao, que hoy día estuvimos en la mañana en una feria del libro, ¿no? Estuvimos también conversando con ellos en las aulas, con los niños, sobre justamente este libro de fábulas, promocionándolo para que ellos puedan trabajarlo en el aula, como hicimos el año pasado, ¿recuerdas, Miguel? Sí, sí. ¿No? En San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. Ajá, así Tú es. todavía, Cuyín, todavía recién estás empezando, creo que nuevamente estás entrando en onda. No, pero pero con nosotros vas a entrar en onda y vamos a empezar a trabajar juntos. Ya, como muy fue bien, antes. Muy bien. Ya descansaste bastante tiempo y es tu oportunidad ahora nuevamente, ahora que estás en televisión, en Eventos Totales TV. ¿Eh? Y el programa que se llama Somos el Mundo. Así es. No se olviden, Somos el Mundo, ¿no? Un programa en la plataforma de Eventos Totales TV, en Facebook, YouTube y en la página web del canal. Bien, seguimos conversando, Cuyín, a ver, ¿en qué me quedé? Ya me olvidé que me preguntaste. Claro, ¿Me preguntaste algo? Yo quería hacerte una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Cuando ustedes empezaron a escribir, no, yo siempre decía, escribir es muy complicado, ¿quién va a estar pudiendo escribir? ¿Cómo es que se animaron a ser escritores? Esa es la pregunta clásica. Y las respuestas también son clásicas. Porque lo que me refiero a que es la respuesta clásica, que cada escritor tiene su propia fórmula. No hay una fórmula para escribir, no es que yo escribo así y todo el resto escribe igual, no. Cada uno tiene la forma de trabajar un libro. Algunos se trabajan de repente por partes, por páginas, otros trabajan por grupo, otros trabajan a lo largo de un año, metódicamente 1 hora al día, 2 horas al día, otros lo hacen en 2, 3 semanas y después todo el año se pasan corrigiendo. Hay diferentes formas, pero lo principal, para ustedes también, si les gusta la literatura y les gusta escribir, ustedes, tú niño, el abuelito también, porque a veces el abuelito con la experiencia que tiene, de repente no ha tenido la oportunidad de volcar todo ese conocimiento, de volcar esas historias que tiene, también lo puedes hacer, lo puedes escribir. Decídete, todo está en decidirse nada más, porque lo esencial para escribir es leer. Lees bastante y tienes oportunidad de poder escribir mejor. Claro que las partes ortográficas, sintaxis, también hay que repasarlo. Eso es importantísimo porque si no nadie te van a entender. Yo el consejo que le doy, lean y lo que tienen adentro escríbanlo, no importa que esté mal. Lo guardan, después de unos días o semanas lo vuelven a abrir al archivo, lo leen y se van a dar cuenta que les falta algo. Me falta esto, me faltó el argumento, el personaje está muy flojo, no, que la sintaxis me está fallando aquí. Y todas esas cosas lo van a ver ustedes después, porque en fresco no se ve. Cuando tú recién escribes no te das cuenta de los errores porque en tu cabeza está la idea. Pero cuando te olvidas de la idea lo vas a ver como algo nuevo y ahí recién te das cuenta de los errores. Bueno, eso es lo que nosotros usamos. Hay otros escritores que tienen otras fórmulas. Ahora dime, ¿qué mensaje puedes darle a los niños acerca de la lectura? La lectura. Ajá. Es también una pregunta clásica y la respuesta es también muy diferente. Oye, me pero casi clásico a mí, ¿no? Casi todos los escritores sí concordamos en una cosa. La lectura es importantísimo para la vida del ser humano. Porque te amplía la cultura, te amplía también tu universo lingüístico. Porque, ¿sabes tú, Cuyín, que lamentablemente en algunas escuelas donde hemos ido, justamente a hacer un poco de esto que es la difusión de la los lectura, talleres, ¿no? los talleres talleres, de lectura, así es. Jovencitos de secundaria no usan más que como 250 palabras y ahí
ahí se acabó su universo lingüístico. Y siendo el español, teniendo el español como 23.000 palabras, de esas 23.000 palabras se utilizan 300 y ahí dan vuelta. Oh, entonces eso ¿cómo se llama? Tienen pobreza lingüística, ¿no? Claro, y esa pobreza lingüística hay que enriquecerla. ¿Y cómo se enriquece? Lees, lees y lees. La única forma. ¡Ah, qué bien! Gracias por darme esos consejos que seguramente los Y niños ustedes también, están escuchando. lean. La lectura es importante. De repente por ahí dice, no, que a mí no me gusta, yo soy matemático, los números. Falso de falsedades. A ver, ¿cómo es eso? Porque si es un matemático, te cuestionan o te hacen un rol de problemas que tienes que resolver, tienes que leer. Tienes que leer, y si no entiendes el problema, si no tienes esa comprensión lectora para entender el problema, ¿qué te pasa con tus fórmulas? No las puedes resolver. Así fue, Así de simple. Y en todo. Otro dice, un niño una vez me dijo, no, pero yo soy dibujante, a mí no me gusta escribir. Falso, o no me gusta leer. No te gusta leer, ya. Yo te digo, a ver, dibújame, yo quiero que me hagas una escena de la Edad Media. A ver, ¿cómo es eso? Si no ha leído qué cosa es la Edad Media, no ha leído cómo, no ha visto, no ha leído cómo eran las costumbres, cómo eran las casas, cómo era la ropa de las personas, ¿qué lo va a dibujar? Eso es Tienes razón. falta de Cultura. cultura. Y la cultura se adquiere, ¿cómo se adquiere? Cuando Leyendo, lee, es. leyendo. Así es. Por eso es importante. Para ustedes, nuevamente les recalco, la lectura es importante y los papás, hasta los abuelitos, para que tus hijos, tus nietos lean, tú tienes que dar el ejemplo. Tú agarras, te sientas, lees un libro, una fórmula, lees un libro, y tus niños que están alrededor, al principio no te van a hacer caso, están haciendo sus cosas, pero como te ven, ¿no? Que estás tú entretenido en la lectura, ellos se van a tomar interés. Y ese interés después ellos van a coger el libro y van a empezar a leerlo. Eso es una de las fórmulas para que el niño pueda entrar a la lectura. Ahora vamos a pasar a unos cortes comerciales, ¿no? Estamos aquí en Eventos Totales TV, la televisión que tú esperabas. Regresamos.
Bien, estamos de vuelta nuevamente acá. Cuyín, abre por favor esta parte del programa. Bien, amiguitos, a ustedes televidentes también, papitos, mamitas, abuelitos, tíitos, tíitas y todas las hitas más que hay. El día de hoy hemos estado conversando con ustedes y con Víctor y con Juan, que también se llama Miguel y se llama Raúl. Ajá. Sí, entonces el día de hoy me han presentado a mí, porque yo voy a trabajar con ustedes a partir del día de hoy y voy a hacer las entrevistas también. Bien, nos vas a apoyar y va a ser un apoyo importante. Desde ahora en adelante, ahora sí tienes que aplicar tus conocimientos periodísticos. Así ¿En qué es. universidad estudiaste tú? A propósito. Yo estudio, ¿Egresado de dónde eres? yo estudio comunicación también. Así que ¿también comunicación? así como ellas. Ah, Ellas, ya. así igualito. Yo estudio comunicación. ¿Y en qué en qué lugar has estudiado? Yo estudio en una universidad que se llama San Martín San Martín de de Porres. Porres. Exacto, esa misma, esa. Ah, ya, qué bien, bien. O sea, tienes tus bases profesionales. Exacto. Entonces, como profesional, ya sabes que cuando vengan los próximos invitados, tú vas a tener que embeberte de esos invitados, ¿no? Lo que han hecho para poder tú preparar tus preguntas. Sí, pues tengo que prepararme toda la semana, pero tienen que decirme quién va a ser el invitado, porque si no sé el invitado... Que hay producción, ¿cómo voy te va a poner pasar la producción? voz. La producción me pasa la voz, ¿ya? Así Me dice, es. ¿quién viene? Entonces yo me preparo toda la semana, voy a ir leyendo todo lo que han escrito los escritores invitados. Claro, y tienes que averiguar también algunas cosas que estén, anécdotas que tengan, y eso, para hacer un poquito entretenido la Pero entrevista. Claro. Una cosita, Sí. invita cuentacuentos, ¿ya? Cuentacuentos. Sí, cuentacuentos para que me cuenten, a mí me gusta que me cuenten los cuentos. Ah, ya, ¿no te ha gustado como he contado yo? No me ha gustado. Entonces vamos a invitar entonces para los próximos programas cuentacuentos a tu pedido y también cuando ustedes vean las cuentacuentos que vamos a traer, se van a quedar así de un palmo de narices por la calidad que tienen. ¿Y de dónde vamos a buscarlo? A ver, tú, si quieres, ¿dónde buscamos cuentacuentos? Por ejemplo, en la Casa de Literatura, ahí hay un Ah, la grupo casa de de verdad, me has hecho cuentacuentos. acordar, la Casa de Literatura, ahí, en la Casa de Literatura hay cuentacuentos, son personas mayores de la tercera edad, ¿no es cierto? Que cuentan Exacto. cuentos con una habilidad tremenda. Desde acá, felicitaciones a la Casa de Literatura y En especial a su directora, Milagritos Saldarriaga. ají, Milagrito Saldarriaga, un saludo desde acá para la labor que tú estás haciendo allá en la Casa de Literatura, loable y sobre todo eres una mujer pujante que ha llevado adelante toda la programación de la Casa de Literatura, que es interesante y que ha aumentado público. He visto que ahora va más gente. Así es. Así es. Bien, entonces, estábamos en qué, ya me olvidé, ¿en qué estábamos, Cuyín? Estamos conversando. Tienes que pues, preparar, Cuyín, tu Libreto, guión, ¿no? el libreto. Un guión ahí, un libreto, No, aunque pues, sea. es que a mí me gusta Eres improvisador. Sí. Ah, ya, es que tú vienes de la radio, por eso. Claro, Eres la radio. improvisador. Sí, pues, pero acá en el video, hay en la televisión, sí tenemos que tener una pequeña pauta, si no, pues nos descoordinamos. Ah, claro, y nos perdemos en las preguntas. Estábamos con las fábulas. Sí, y quería preguntarte si tienes otros libros más. Ah, sí, tenemos otros libros, que por ejemplo tenemos estos libritos, que son para niños de inicial. Son cuentos peruanos, los primeros cuentos peruanos, para inicial. Son cuentos basados también en historias de nuestra literatura, nuestra mitología, las leyendas. Hemos hecho un juego más o menos de 4, si no me equivoco, 4 tenemos estos títulos: El zorro y el puma, tenemos El pico del Huauchao, tenemos La carrera del zorro y el sapo, ¿no? Son cuentos para niños interesantísimos, pero también hemos hecho, yo quiero acá decirte, hemos hecho también un libro llamado Tabita y Tabito. Qué bonito nombre, qué bonito título del libro. ¿Y de qué trata? Es la historia de dos zapatitos,
se pierden, un zapatito se pierde en la calle, el otro zapatito lo guardan porque como ya no tenía pareja, ya no sirve, ¿no es cierto? Ah, sí, pero un zapato solito no se puede usar. Se lo llevó un ropavejero. Y el otro zapatito tuvo aventuras hasta que por fin logró encontrarse con su hermanita. Un final feliz. Un final feliz. Happy Enders, dice el que no. Happy End. Bueno, ya está tirando inglés ya. Así es. Entonces, ese libro fue finalista del premio Barco de Vapor. Finalista de un Claro, premio. Ese premio y conocido. actualmente lo publica la editorial SM. Ya, SM, ¿cómo? Santa María es una editorial española, Oh. ¿no? Que ha abierto acá ya hace unos años ya unas filiales acá en Lima, ¿no? La editorial SM, donde estamos también nosotros, somos parte de la planta de escritores de esa editorial y también una sorpresa a ver más adelante con algunos libros que estamos haciendo. Esperan unos cuantitos semanas de repente y va a haber una sorpresa de algunos libros que estamos haciendo. Muy bien. Y también Interesante. hacemos literatura para adultos. Eso me estaba ya. olvidando, sí. También. Hay un libro que hemos hecho que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver. No te vas a reír, ¿ah? A ver. ¿Cómo se Por Dios llama? Ya. y por la plata. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Por Dios y por la plata. Por Dios y por la plata. ¡Qué chistoso! Por Dios y por la plata, no es por Dios y por la patria. No, es por Dios y por la plata. Es una burla a los políticos. A ver, explique, ¿cómo es eso? Explique. Es un librito es un libro de cuentos, son cuentos satíricos, se puede decir, ¿no? Que narra las peripecias, las desventuras de políticos emergentes, o sea, que están recién iniciando en la carrera política. ¿Iniciando la carrera política? Claro, A y ver. ahí vamos a encontrar varios cuentos. Hay unos cuentos que son graciosos, ¿no? Y otros cuentos no tan graciosos, pero que son muy directos y a veces hieren susceptibilidades. Claro, cómo no. Así nos dijeron en un diario cuando lo presentamos que no se podía publicarlo porque hería las susceptibilidades de los políticos, pobrecitos ellos. Pobrecitos. Pobrecitos. Así es. Pues sigamos mejor con algo más positivo. Ya. Los positivos son estos, las fábulas. La fábula. Es que hemos traído este libro porque este libro es uno de los libros más representativos que tenemos. Claro, sí. Yo por ahí he leído Sí. que ustedes son reconocidos como fabulistas, escritores que hacen fábulas. Así es. Y de los así. pocos, porque acá en el Perú casi no hay. Sí, ahí tenemos acá a Fabulinka, que estuvo la vez pasada en la invitado acá. ¿Fabulinka estuvo acá? Sí, ¿Y estuvo por acá. qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste? No que estaba estabas, pero tú Fabulinka? estabas todavía recién, estábamos haciendo contrato. Ay, ¿Te acuerdas? Todavía Sí, estás, sí, sí. que no te hacías el disforzado, que firmo o no firmo, que por qué a Paolo le pagan más que a mí, no sé cuánto. bueno, pues bueno. Pero lo traen otro día, pues, porque yo quiero entrevistarlo también a Sí, Fabulinka. te prometemos que vamos a traer para una segunda parte de una entrevista a Fabulinka para que tú le hagas, y porque Fabulinka es un personaje también importante dentro de la literatura infantil peruana. Para nosotros, al menos uno de los más importantes, por su labor de difusión, por su labor que hace él de llevar una literatura para los más pequeños, y con arte y humor, como él mismo dice, se educa mejor. Y principalmente porque también hace literatura que tiene identidad Claro. nacional, ¿no? Estamos en el mismo camino con él, con Fabulinka y otros escritores más que vamos a Claro. traer, que ustedes los van a conocer. Hay muchos escritores que lamentablemente están invisibilizados acá en nuestra patria, y hacen buena literatura, pero por alguna extraña razón no tienen la difusión necesaria. Entonces, Y para eso está este programa y para eso estás tú. entonces los vamos a invitar a ellos también. Así es. Ya daremos nombres en los próximos programas. ¿Ya? Y el próximo programa va a venir una señora, Ya una sabes, ya. escritora, sí, ya sé. Es que ya me dijo, Miguel me ha dicho, y me dijiste, ¿no? Sí, yo le dije. Ya sabe, entonces ya te tienes que ir preparando. Entonces, ¿quién va a venir la próxima semana? Va a venir una escritora de Cajamarca que se llama Desde Alfonsina. Cajamarca. Alfonsina. Sí, Alfonsina. Bien, entonces
vamos a esperar con ansias ese día, el próximo programa, ¿no es cierto? Sí, va a traer también contacuentos, me ha dicho. Eso es lo que cuenta cuentos. Sí, por eso yo quiero venir para escuchar los cuentos. Quiero, claro, porque es importante el cuentacuento, no es, yo lo cuento un poquito aburrido, pero con el cuentacuento van a ver ustedes qué graciosas se ven las historias. Así es. Y el cuentacuento a veces nos cuenta tan bonito que da ganas de leer el libro 5 veces. Ajá, eso es un buen método también para los profesores. Ustedes vayan a la Casa de Literatura y busquen un taller de cuentacuentos. Eso va a ser importantísimo para que ustedes puedan enseñar a sus niños a amar la lectura, porque cuando el niño ve un cuento actuado, un cuento que está bien narrado, le toman importancia y dicen, profesor o profesora, ¿dónde puedo leer ese libro? Por eso es importante. Me parece a mí que el Ministerio de Educación debería dar talleres más frecuentes, incluso llevar cuentacuentos a los colegios, para que entrenen a los profesores en lo que es el cuentacuentos, sobre todo para primaria, inicial, primaria, que es importantísimo, importantísimo ese tema. A mí me parece que eso no va a ser gastar dinero, va a ser una inversión en bien de nuestros niños, en bien de que el Perú deje ese fondo que está ahorita, ¿no?, como los últimos en comprensión lectora. Estamos viendo eso y se alegran, ya no estamos últimos, ahora estamos penúltimos. ¿No? Y se alegran y aplauden. Así es. Cuando debíamos estar mucho más arriba. Estamos avanzando muy lento en lo que es comprensión lectora, en lo que es el hábito lector. Y eso hay que acelerarlo, y la única manera de hacerlo es incentivando, promoviendo la lectura a través de algunos métodos. Y uno de los métodos que más acertados es el uso de cuentacuentos. Bien, entonces vamos ya a la última ¿Ya nos despedimos? tanda comercial. ¿Ya? ¿Ah, sí? Todavía no. Vamos a una tanda comercial. Ya se acaba. No, corte, regresamos. Estamos aquí en Eventos Totales TV, el programa Somos el Mundo.
amiguitos, bueno, ya nos vamos a despedir. Yo les prometo que el próximo programa, aquí en Somos el Mundo, vamos a hacer mucho más divertido nuestra participación. Sí, y también quiero anunciarles que vamos a traer más fábulas. A ver, vamos a editar unas fabulitas ahí con su narración, ¿no? Su musiquita de fondo. Vamos a poner una pequeña secuencia de fabulitas y cuentos para que se entretengan más los niños, para que sea más dinámico el programa, ¿no es cierto? Así es, así es. Con otras Entonces, secuencias también, que Cuyín va a inaugurar unas secuencias del Cuéntamelo Todo. Exacto. Así es. Y las visitas a los colegios que estamos haciendo, vamos a filmar esas visitas que próximamente nos toca en el Callao también, en otro colegio. Les vamos a dar el nombre la próxima semana, y en qué colegio estamos, y en qué colegio hemos visitado a todos los niños, y también los niños del Salito Colonia. Un saludo para ustedes nuevamente. Gracias por habernos acogido en el colegio, y gracias también por estar viéndonos aquí en Eventos Totales TV, Somos el Mundo. Nos estamos despidiendo entonces hasta la próxima semana. chao, nos vemos.